Bueno, vamos a comenzar con esta serie de videos que va a ser nuestra metodología. Por supuesto que van a ser videos cortos y la idea es que todos los ejemplos y las dudas que vayan quedando las puedan ir viendo con el profe Marcelo o los profes en la práctica. Comenzaremos con el primer video de la bolilla 3, que es métodos de análisis en continua. La interconexión de dos o varios elementos del circuito forman una red eléctrica, pero esta red tiene que tener al menos una trayectoria cerrada. Vamos a hacer la definición de varios elementos del circuito, por decir así, que va a ser nodo, rama, bucle y malla, entre varios. Fíjense que un nodo es un punto en donde dos o más elementos tienen una conexión en común. Bien, por ejemplo, este de aquí une 4 elementos. Supongamos que vamos a hacer un recorrido y vamos a comenzar en un nodo y nos movemos al siguiente elemento, por el siguiente elemento simple hasta el siguiente nodo y así continuamos. Vamos a generar entonces lo que se conoce como un camino y si el nodo en que iniciamos es igual al nodo en que terminamos, el camino es cerrado. Por ejemplo, este camino de aquí, 1, 3, 2 y vuelvo a 1. Y vamos a definir una rama como un camino único en una red compuesto de un elemento simple y el nodo en cada extremo de ese elemento. Bien, o sea, por ejemplo, esta de aquí es una rama. Acá hay una tabla que resume un poco mejor todo lo que dije recién y agrega más información. Nodo, dijimos, el punto en donde dos o más elementos se unen. Por ejemplo, B es un nodo, D es un nodo porque se unen dos elementos. Un nodo esencial, sin embargo, es un punto en donde 3 o más elementos se unen. Por ejemplo, D es un nodo, pero no es un nodo esencial porque une 2 elementos. En cambio, el nodo B sí es un nodo esencial porque une 2, 3, 4 elementos. Recién dijimos que era camino, que era una traza, un recorrido de elementos básicos adyacentes, en donde cada elemento se puede considerar solo una vez. Una rama es un camino que conecta dos nodos. Y una rama esencial la vamos a definir como un camino que conecte dos nodos esenciales, sin pasar por otro nodo esencial. Finalmente, recién definimos bucle, un camino cuyo nodo final es el mismo que el nodo inicial. Vamos a definir malla como un bucle que no encierre otros bucles. Por ejemplo, este bucle de aquí, A, B, me voy hasta G, F y vuelvo a A, es un bucle, es un camino cerrado. Sin embargo, no es una malla. ¿Por qué? Porque incluye dos bucles en su interior. Bien, una malla podrá ser A, B, E, C, A, o la de aquí abajo, o alguna de estas dos de la derecha. Pero yo puedo ir definiendo otros caminos cerrados o bucles, pero no necesariamente son mallas. Bueno, espero no haber ido demasiado rápido. Para resolver el circuito en general, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es determinar la tensión y la corriente en cada elemento. Eso nos permitirá calcular potencia, energía y todo lo que querramos. La ley de Ohm va a ser muy importante, pero no alcanza. Por ejemplo, veamos en este circuito de aquí. Tengo varios elementos, en este caso están en serie, pero tengo 3 resistencias, por lo cual yo puedo aplicar la ley de Ohm solo 3 veces. Veamos. Fíjense, observen que ya están indicadas las referencias en este circuito, tanto de tensión como de corriente. En la resistencia 1, haciendo valer la ley, el convenio pasivo de signos, fíjense que la corriente entra por el más, V1 es igual a I1 por R1. En el elemento C, en la resistencia C, la tensión BC es igual a IC por BC, también la corriente entra por el más, y finalmente en esta resistencia RL, la tensión BL es igual a RL por IL. Estas 3 ecuaciones no me alcanzan para resolver el circuito y voy a necesitar las leyes de Kirchhoff, que ya las conocen, esto es un repaso. Por un lado tenemos la ley de tensiones de Kirchhoff que nos dice que la suma algebraica de las tensiones alrededor de cualquier trayectoria cerrada es 0. Trayectoria cerrada vendría a ser un bucle. En este caso, bueno, hay tres globitos que indican 3 elementos cualquiera. Fíjense que están indicadas las referencias de las tensiones.
voy a recorrer, por ejemplo, empezando aquí en B, y voy a asignar signo negativo cuando voy a favor de una suba. Este es el convenio que elegimos nosotros. Lo pueden hacer todo al revés. Va a depender de ustedes. Yo voy a respetar lo que está en el libro. Menos B1 más B2, porque voy a favor de una caída de tensión positivo, menos B3, porque voy en contra de una caída de tensión, igual a 0. Generalizando lo que dice la ley de tensiones de Kirchhoff, es que la suma algebraica va a indicar que tenga cuidado con los signos, si voy a favor o en contra de una suba de tensión, sea alrededor de una trayectoria cerrada, sea igual a 0. Bien. Por otro lado está la ley de corrientes de Kirchhoff, lo que nos dice es que la suma algebraica de las corrientes en cualquier nodo es igual a 0. Esto se debe a que la carga no se puede crear o destruir instantáneamente. Entonces, nuevamente, la suma algebraica de las corrientes en un nodo es igual a 0. Algebraica es porque hay que tener en cuenta el signo. Bien, vamos a usar signo negativo para las corrientes que entran al nodo y signo positivo para aquellas corrientes que salen del nodo. Entonces, por ejemplo, menos IA menos IB más IC más ID igual a 0. En general, cuando tengo n nodos, en general no, siempre, que tenga n nodos en un circuito, yo voy a poder plantear n-1 ecuaciones independientes de la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo una red y tenga, por ejemplo, variables desconocidas, que la voy a llamar B, una cierta cantidad B de variables desconocidas, pueden ser corrientes, como indica acá, o también tensiones. Tengo B ecuaciones, o voy a necesitar B ecuaciones independientes para resolver ese circuito. Si n representa el número de nodos del circuito, voy a poder aplicar, como dije recién, n-1 ecuaciones independientes aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff. Y luego el resto de esas ecuaciones, que van a ser B menos n-1, las voy a poder obtener con la ley de tensiones de Kirchhoff. Obviamente todo esto ayudándonos también con la ley de Ohm. Yo voy a pasar de alto el ejemplo. Es un ejemplo muy simple, sin embargo en el PDF de ejemplos van a tener un ejemplo paso a paso de cómo aplicar la ley de Ohm y las dos corrientes de Kirchhoff para poder resolver completamente el circuito. Bien, voy a pasar rápidamente este ejemplo, que no es un ejemplo muy difícil, y vean el ejemplo en el PDF de ejemplos y discútanlo con el profe Marcelo. Vamos a pasar al método de tensiones de nodos. Hay varios pasos para resolver un circuito aplicando el método de tensiones de nodos. El primer paso es hacer un circuito ordenado y fácil de mirar y de leer. Y en él marcar los nodos esenciales que encontremos. Por ejemplo, aquí tenemos 3 nodos esenciales. Fíjense que este punto de acá es un nodo, pero no es un nodo esencial, por lo cual no está marcado. Tengo 1, 2 y este de aquí abajo, que está redibujado de esta forma, pero al no haber ningún elemento, es un solo nodo esencial. El siguiente paso es, de la cantidad de nodos esenciales que encuentre, tomar uno como la referencia. La elección puede ser cualquiera, en este caso de estos 3. Siempre puede haber alguno más conveniente. Por ejemplo, el nodo al que converjan la mayor cantidad de ramas conviene elegirlo como el nodo esencial. Sin embargo, uno va a poder resolver el circuito eligiendo cualquier nodo esencial como referencia. Y luego, lo que hacemos es definir las tensiones de los nodos que nos faltan encontrar en ese diagrama. El nodo que estaba aquí abajo lo tomé como la referencia indicada con esta flecha. Al nodo 1, fíjense que le asigno la tensión más, menos en la referencia la tensión B1, y a este nodo que lo etiqueté como nodo 2, más, menos la tensión B2. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a parar en el nodo 1, primero. Y lo que vamos a hacer es aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, sumatoria de corrientes en ese nodo, pero como escritas a partir de las tensiones, usando la ley de Ohm. La corriente es la tensión sobre corriente. Entonces, por ejemplo,
La corriente que sale del nodo 1 y va hacia la referencia, yo la voy a poder escribir como V1 menos el valor de esta fuente dividido la resistencia, que es 1. Ojo acá, revisen esto a ver si se entiende que lo que en realidad estamos planteando es la tensión en esta resistencia dividido el valor de la resistencia. En el método de nodos, todas las corrientes que no conozcamos las vamos a suponer salientes, por eso la flecha V1 menos 10 sobre 1, más la corriente que sale del nodo 1 y va hacia la referencia por esta rama, que es simplemente la tensión del nodo V1 sobre 5, más la que sale del nodo 1 y va hacia el nodo 2, V1 menos V2 sobre la resistencia, que es 2 ohmios. Ya no tengo más corrientes que sumar. Fíjense, la cantidad de ramas que tocan al nodo esencial son 3. Tengo 3 grandes términos. Suma de corrientes igual a 0. Luego lo que hacemos es pasar al nodo 2 y escribir una siguiente ecuación. La corriente que sale del nodo 2 y va hacia el nodo 1 es V2 menos V1 sobre 2. La corriente que sale del nodo 2 y va hacia la referencia, V2 sobre 10. Y en este caso, en esta rama, fíjense que tengo impuesto la corriente por esta fuente de corriente. Y en este caso es entrante al nodo, o sea que es menos 2 amperes igual a 0. O sea que fíjense que a partir del circuito, luego de etiquetar y buscar el nodo de referencia, lo que obtengo son dos ecuaciones con las incógnitas V1 y V2. Básicamente lo que me queda es resolver el sistema de ecuaciones y encontrar las dos tensiones, y ahí, bueno, en este caso tienen la solución de este pequeño ejemplo. Bien, voy a cortar acá, vamos a hacer una pausa y vamos a seguir un poco más con nodos y el método de mallas en el siguiente video.